sido semanas marcadas por discusiones que tienen que ver con la posibilidad de que las y los chilenos retiren un segundo 10% de sus ahorros previsionales. Todo esto en medio de reformas constitucionales presentadas por parlamentarios y proyectos de ley patrocinados por el propio gobierno. Finalmente, el Senado avanzó luego de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma constitucional, la rechaza, la manda una mixta y en cambio aprueba entonces el proyecto que está patrocinando el gobierno. Vamos a hablar de estos temas con el diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola Gabriela, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias, diputado. Diputado, le quería preguntar por lo que ocurrió en el Senado en estos últimos días, donde finalmente parlamentarios de gobierno que en algún momento votaron a favor del primer 10% y que se habían manifestado a favor del segundo por ciento vía reforma constitucional, se abstienen y prefieren el proyecto que está impulsando el gobierno. Sí, yo creo que es lamentable, Gabriela, que no se haya alcanzado el quórum ayer en el Senado para aprobar en segundo trámite constitucional el proyecto que habíamos aprobado en la Cámara, porque si se hubiera aprobado ayer ya tendría que haberse enviado para el presidente de la República para su promulgación. Pero sabemos que el gobierno recurrió al Tribunal Constitucional con el objeto de dilatar el trámite del proyecto que se había generado en el Congreso. Y es lamentable porque finalmente la única que se perjudica con esto es la gente que está esperando poder recibir este segundo retiro. ¿Cuál es la razón que ha dado el gobierno? Es que estos temas son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, me refiero a las materias propias de seguridad social. Pero lo cierto es que la Constitución establece esa iniciativa exclusiva del presidente de la República por excepción respecto a los que son materias de ley. Y esto no es una materia de ley, esto es un proyecto de reforma constitucional que fue aprobado por 130 votos en nuestra Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que viene ahora? Tras este rechazo, se va a conformar una comisión mixta por igual número de diputados y senadores, donde yo espero que podamos zanjar este tema, avanzar. Yo espero que el gobierno retire el requerimiento ante el tribunal, porque no se puede estar conversando y al mismo tiempo judicializando un conflicto, porque, reitero, la única que pierde es la gente. Y mientras tanto, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados tiene que conocer el proyecto que fue despachado por el Senado, que si bien se parece mucho al texto que aprobamos en la Cámara, tiene una gran diferencia. Y es que el gobierno pretende que las personas con ingresos desde los 700.000 pesos paguen impuestos por este retiro. Estamos hablando que, por ejemplo, una persona que tiene hoy día renta de 700.000 pesos porque pudo ahorrar durante toda su vida y accede al retiro máximo, 4.300.000 pesos, va a tener que pagar un impuesto de 175.000 pesos, lo que no es menor. Y por eso es que en la Cámara habíamos aprobado una indicación del diputado Jorge Alessandri, que lo que proponía era dejar fuera a los primeros 3 tramos del impuesto global complementario, es decir, que pagaran impuesto por los retiros quienes tenían renta sobre los 30 millones de pesos al año. Diputado, en ese punto, sobre el tema de los impuestos, el dato que usted nos da es bien importante, ¿no? O sea, una persona que logra sacar el total, que se puede sacar el límite, los 4.300.000, tendrá que pagar sí o sí este impuesto de 175.000 pesos y de ahí para abajo, ¿no? Dependiendo de la cantidad del monto retirado. Ese es el dato real. Efectivamente, y de ahí para arriba en el caso de quienes tienen rentas mayores, porque yo por ahí tengo el cuadro, sale hoy día en el diario El Mercurio. El problema es que el impuesto global complementario es un impuesto progresivo. Se paga por todos los ingresos que lleguen al año. Entonces, por ejemplo, estaba revisando acá una persona que tiene un ingreso de 2 millones de pesos. Que no digamos que hoy día es una gran renta, pero podría ser una renta de la clase media profesional. Bueno, esa persona tendría que pagar 350.000 pesos
si es que tiene ahorros considerables y accede al máximo del retiro, que son 4.354.000 Mm. pesos, porque por suerte una de las cosas que se logró reponer en el Senado el monto máximo 150 UF. El gobierno lo quería dejar en 100 UF. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo, ya sea el proyecto de ley como el proyecto de reforma constitucional, que esto sea acotado realmente a los que tienen mayores ingresos. Estaba revisando mientras usted me decía, tenía abierta precisamente el cuadro del diario El Mercurio y ahí se refleja perfectamente en relación a los sueldos de 700.000 hasta los 16 millones, por supuesto. Y ahí el impuesto, claro, es bien importante, a 2 millones de pesos, 348 y así suma y sigue. Diputado, y en relación a lo que usted nos comenta, ¿cómo cree usted que se va a zanjar este tema? Porque usted decía, ojalá el gobierno retire el requerimiento del Tribunal Constitucional mientras se discute, pero en paralelo se va a seguir discutiendo el proyecto del gobierno. ¿Cómo se va a seguir haciendo aquello si es que hay una comisión en mixta? ¿Se podrá resolver aquel proyecto, el que presentaron los parlamentarios, mientras el gobierno sigue con su requerimiento en el TC? Bueno, efectivamente, Gabriela, el tema es muy complejo porque respecto al proyecto de ley, solo el gobierno puede presentar una indicación para establecer una exención tributaria. Eh, en materia de ley, el gobierno tiene iniciativa exclusiva para establecer impuestos, modificarlos, suprimirlos, establecer. Entonces, la única manera en que se podría establecer un corte en una remuneración mayor, por ejemplo, la indicación del diputado Alessandri, 2,5 millones de pesos, es que sea iniciativa del gobierno. Así que bueno, yo espero que podamos en definitiva convencer al gobierno de no seguir judicializando este conflicto en el Tribunal Constitucional, llegar a un acuerdo. A mí me da lo mismo si al publicarse la ley sale el nombre de los parlamentarios o sale el nombre del presidente de la República. Ese no es el tema. El tema es que esto sea sin letra chica. Y hay otra cosa que a mí me causa preocupación, prefiero decirlo ahora, y es que el proyecto de ley del gobierno puede ser aprobado en el Congreso, puede ser objeto de veto presidencial. Este es un presidente que le gusta mucho vetar los proyectos que envía el gobierno, pero que después el Congreso los modifica. Y eso es una contingencia también, que podría conspirar contra el anhelo de la gente de poder ejercer este derecho al segundo retiro antes de las fiestas de fin de año. Diputado, pero lo que se ha pensado, incluso desde parlamentarios de la oposición, es que, claro, es preferible tener un retiro sea como sea. Por lo tanto, aquí el escenario tendría que ser el siguiente. El gobierno presiona con ir al TC, con el retiro impulsado por los parlamentarios, presenta el de él, pero con este impuesto, esta condición de la que ustedes no están de acuerdo. Entonces, ¿ahí qué podría ocurrir? Que ustedes dijeran, ok, nosotros vamos a seguir votando por el proyecto del gobierno porque sí o sí va a entregar el 10% o van a presionar para que el gobierno retire la indicación de su propio proyecto. Vamos a insistir por las dos vías. Yo Ya. creo que no podemos confiarnos en el proyecto del gobierno, porque la desconfianza yo creo que ya a esta altura ni siquiera es nuestra, es de la ciudadanía. Y tenemos que seguir insistiendo para que en la comisión mixta avancemos el proyecto de reforma constitucional. Y yo esperaría además que el Tribunal Constitucional se pronunciara. Lo que estamos defendiendo son nuestras atribuciones en ejercicio de lo que se denomina el poder constituyente derivado, que conserva el Congreso. En la nueva Constitución, el Congreso mantiene un poder constituyente y puede presentar y aprobar reformas constitucionales, por supuesto, con un alto quórum. Entonces, yo, para asegurarnos y llegar a lo que la ciudadanía está pidiendo, avanzaría en paralelo en los dos proyectos. Ahora, diputado, para cerrar y en relación a la presentación del gobierno ante el Tribunal Constitucional, ¿qué justificaciones podría dar el TC frente a un proyecto que primero es una reforma constitucional y segundo, cuando el gobierno impulsa uno de características muy similares, ¿dónde estaría ahí la inconstitucionalidad? Porque lo presentaron los parlamentarios y no el Ejecutivo, a pesar de ser una reforma constitucional. Claro, yo estoy seguro, Gabriel, constitucional, a pesar de tener una composición hoy día muy proclive al gobierno. Recordemos que la presidenta del Tribunal Constitucional fue jefa de gabinete del presidente Piñera en su primer gobierno.
tenemos un ex diputado de la UDI, como Cristian Letelier, como ministro del Tribunal Constitucional. A pesar de esa composición, yo veo muy difícil que el tribunal acoja la presentación del gobierno, toda vez que nunca el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional un proyecto de reforma constitucional, siempre lo ha hecho con respecto a proyectos de ley, y esto sería una materia absolutamente inédita. Entonces yo confío que el tribunal presentación del gobierno, a pesar de la composición que tiene ese tribunal que ha sido tan cuestionado en muchos fallos, cuando aprobamos la reforma laboral, el gobierno de la presidenta Bachelet, o cuando aprobamos la reforma al SENAC para darle más atribuciones a los consumidores. Finalmente el Tribunal Constitucional termina desnaturalizando esos proyectos que soberanamente aprobó el Congreso Nacional. O sea, más que zanjar, podría retrasar, ¿no?, el tema del 10%. Claro. Y yo creo que usted bien lo dijo, el gobierno lo hace con un ánimo dilatorio para negociar, para presionar y para decir, mire, acepten mi proyecto, aunque sea cobrando el impuesto a las personas que ganan desde 700.000 pesos, porque si no, el Tribunal Constitucional va a dilatar el proyecto y las personas no van a poder ejercer el derecho al segundo retiro antes de fin de año. Muy bien, pues diputado, ¿la próxima semana se vería entonces el proyecto del gobierno en la Comisión de Trabajo? ¿Pasaría también por Constitución? No, No. porque como es materia de ley, se va directo a la Comisión de Trabajo, ahí tiene que citar la presidenta de la comisión, la diputada Gael Jomans, apenas se dé cuenta en la sala. Bueno, mañana tenemos sesión, Sí, porque tenemos el día sábado sesión, por para presupuesto, aprobar sí. lo que dice relación con el informe de la Comisión Mixta de Presupuesto. Entonces, probablemente ahí en la sala se va a dar cuenta del informe del Senado y ya va a estar en condiciones el proyecto de ser visto en la Comisión de Trabajo. Muy bien, pues diputado Matías Walker, le agradecemos enormemente por su tiempo, que esté muy bien, que tenga buen día. Gracias, Gabriela, que tenga buen día Gracias. usted también. Chao. El diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución, hablando entonces sobre la posibilidad de que los chilenos tengan un segundo retiro del 10%.